Estamos de regreso, pauta semanal, como todos los días viernes, transmitimos en este espacio por las pantallas de Radio Polar, de 15 a 16 horas, nos pueden seguir también por Facebook Live, y el programa se retransmite el día sábado y el día domingo de 15 a 16 horas también. Pauta semanal, un programa de conversación y de análisis de la noticia política de la semana. Bueno, de vuelta al bloque, por fin se integra un representante de la derecha, don Hernán Ferreira. ¿Cómo está, Hernán? Bien, gracias, sí, disculpen la llegada a esta hora, pero tuve una cosa urgente que hacer. Y si me permiten, brevemente, quiero mandar un saludo. Por supuesto, aprovecha la pantalla. Este fin de semana, esta semana hice un seminario, una relatoría a trabajadora social y un trabajador social, ¿cierto?, de Salfa. Ah, perfecto. Temas. Así es que me dijeron que les mandara un saludo, así que yo les mando un cordial saludo y fue muy grato estar con ustedes. Un cariñoso saludo entonces ahí, trabajadores sociales, ¿cierto? Sí, sí. Trabajadores sociales de Salfa, ya. Oye, y estaba bueno el curso, ¿no? Curso laboral. La verdad hubo de todo, fue un mix bastante bueno. Yeah. Sí, sí. ¿Sindicalización también o no? ¿Ah? ¿Sindicalización? No, pero son temas, digamos que ellas ven con los trabajadores, digamos. De derecho laboral. Bueno, algunos dicen que debiese llamarse legislación laboral, porque de derecho tiene poco. Bueno, oye, seguimos con el saludo está entregado y más allá de la broma, sí, claro, no lo vamos a obligar aquí a tener una postura que no la acomoda. Oye, pero habíamos quedado con el tema Macri pendiente cuando nos tuvimos que ir a la pausa, y tú señalás, Eduardo, de que, claro, Macri ahora recula, ¿cierto? Y promete justamente lo que hizo durante todo su gobierno fue quitar beneficios. Lo que promete es entregar esos mismos beneficios que había sacado, viendo en el fondo que el electorado se le está yendo en contra. Sí, lo que subyace detrás de la crisis argentina es que efectivamente la economía es fundamental. Siempre se ha dicho, el barbón de marras ese que probablemente Hernán no lo tiene como un santito ahí arriba en la pared, perdón, me refiero a Carlos Marx, decía siempre que la economía es lo fundamental en la sociedad. Cuando la economía falla, la política falla, ¿sabes? Y en Argentina se intentó un trabajo gradual, rebajar gradualmente la crisis económica y no resultó, y finalmente ha tenido este desastre que son 15 puntos de diferencia con respecto a Fernández. Y lo interesante de esto es cuál es la consecuencia que tiene para Chile desde el punto de vista político, no solamente decir, cuando la economía está fallando también en este país, no con la gravedad que tiene obviamente Argentina. Entonces hay una oportunidad también para la oposición, independiente de la crisis que tenga la oposición. Hay una oportunidad, es decir, hoy día hay una cantidad importante de votantes y también de ciudadanos que dicen que ven en pésimas condiciones la economía de este país y que las perspectivas de mejorarlas también son difíciles y por lo tanto también hay una oportunidad. Ahora, lo de Macri yo diría que en realidad no es que, o sea, en el fondo él intentó hacer una política de shock, hacer unos cambios estructurales en esa área, que al ya culminar su mandato se ha traducido en un aumento de la pobreza en Argentina sobre el 30%. Así es. O sea, en el fondo, lo que aquí quiso hacer un cambio demasiado drástico y sin tomar en cuenta los efectos que iba a tener en la economía. Entonces, yo diría que el caso argentino tiene que ver también con expectativas que se crearon respecto a mejorar la economía. Pero en el caso chileno el paralelo es similar, también habían expectativas. Por cierto, no tenemos la situación económica de Argentina, afortunadamente. No, aquí en cambio no es un retroceso, es solo un tema de expectativas, porque de hecho, claro, crecimiento ha habido. Lo que pasa es que no es todo el crecimiento que la gente esperaba, empleo ha habido, no es todo el empleo que la gente esperaba. Y principalmente yo diría que lo que subyace tanto en la crítica de la derecha en su momento al gobierno Bachelet II, es que en el fondo los argumentos que daban para el bajo crecimiento, que ellos no los consideraban válidos por parte del gobierno, hoy día le echan la culpa a esos mismos argumentos. O sea, hoy día validan los argumentos que antes ellos no validaban. Claro, ese es el punto. Que tenía que ver con la situación internacional. China, efectivamente, la guerra comercial con Estados Unidos, que inevitablemente nos iba a afectar. Pocos se recuerdan que al mes o al mes y medio de asumida la presidencia por Michelle Bachelet en una segunda instancia, viene el encargado chino de negocios a una reunión en La Moneda, donde yo diría que en términos prácticos se sabía que venía un ciclo de bajos precios y que eso iba a afectar la economía, como lo hizo. Entonces yo diría que esos elementos en una economía como la nuestra, pequeña pero globalizada, afectan. Y además monodependiente, pues si tenemos un solo producto. ¿Cuál es la expectativa hoy día a nivel regional de este tema macro? Es que si cambia la situación en Argentina,
está tan mal la situación, es que lo que venga ahora debe ser mejor. Eso es la esperanza. Y eso claramente repercute aquí en nuestra economía local, porque hay que decir que el último tiempo ha venido menos argentinos, todos reclaman que hoy día la venta que se hace ha afectado de alguna manera la situación de Argentina en nuestra región. Entonces, pero yo marco la diferencia, es que en el caso nuestro el tema tiene que ver con la expectativa y con la poca seriedad de los argumentos, porque si fuesen argumentos permanentes se mantendría. Claro. Entonces aquí son lo que nos hace falta y lo que nos hace mal a nuestra política es ser más seriedad tener más seriedad en términos de los argumentos. En los argumentos de cifra económica, porque ¿cierto? Exactamente, de largo plazo. Y yo lo que echo de menos son estas metas de largo plazo, porque si alguien cree que la próxima elección va a ganar el que va a asegurar un crecimiento un punto más o un punto menos del PIB, yo creo que por ahí no va. Lo que nos hace falta es tener misiones más de largo plazo. Hoy día nosotros de alguna manera estamos entre comillas contentos. ¿Por qué? Porque tenemos una pobreza situada en torno a los 10 puntos por ahí, que fue una gran meta. No olvidamos que hace menos de 25 años era, o 30, casi 30 años era un 40%. No, estamos arriba del 35 en realidad. Entonces, ¿cuáles son las próximas metas? Y yo diría que la meta no va por reducir más la pobreza, o sea, bienvenido que se siga haciendo. El tema está en cómo asegurar mejor calidad de vida a nuestra gente. Y hoy día son los temas que al inicio de la conversación teníamos, que no estaban en la agenda, pero que tiene que ver, y para mí vuelvo a insistir, es una visión valórica de sociedad. El hecho de la reducción de horas en la jornada laboral no tiene que ver solo con economía, sino que tiene que ver qué sociedad quiero construir o fomentar, el tema de las pensiones y el tema de la salud. Ahora, claro, tú finalmente tocas puntos que la gente, yo creo que se va a tomar efectivamente la agenda electoral otra vez. Y que, como Eduardo señala acá, hay una oportunidad, dado que la derecha tiene una especie así como de baja, ¿cierto?, en su credibilidad, pero también tiene algunas fisuras o conflictos internos, porque, bueno, aprovechando que está Hernán igual acá, pero como siempre ocurre, no toda la bancada es lo disciplinada que a veces el gobierno aspiraría. Y tiene muchas veces ciertas fisuras internas, y también tiene partidos que a veces son partidos pequeños, pero que más lo que hacen es molestar que colaborar con el plan de gobierno. Para dar la pasada también la palabra a Hernán, pero yo quisiera recalcar que aquí también hay una oportunidad para cambiar el foco, ¿no es cierto?, de atención con respecto al tema del crecimiento, que siempre se habla y que no sea del crecimiento, que no sea solamente eso. A propósito del reciente fallecimiento de Manfred Magnif, que fue premio Nobel alternativo, y que él planteó una economía más bien desarrollista, es decir, mira, ya tenemos un país que tiene $25.000 per cápita, vamos a llegar a los 28.000 al término de este gobierno, porque 28.000 y probablemente a 30.000, nos acercamos al mínimo minimorum que tiene la OCDE. Es el momento de repartir bien la torta, más que de estar preocupados solamente de crecer y crecer. Sí, hay que crecer, pero no debería ser lo relevante. Lo relevante es que la cifra de pobreza vaya disminuyendo y que la gran masa chilena, ¿no es cierto?, no esté en el 50% que están hablando hoy día, ¿no es cierto?, el INE de personas que ganan menos de 400.000 pesos. Porque esa es la realidad concreta. ¿Qué sacamos con tener 25 o 30.000 dólares, ¿no es cierto?, per cápita, si la mayoría no lo obtiene? El 50% hoy día de los chilenos que están trabajando, ¿no es cierto?, con contrato, ganan menos de 400.000 pesos. Esa es la realidad concreta. A pesar de que en Magallanes tenemos una cifra de mejor calidad, la preocupación debería centrarse en cómo mejoramos repartir la torta. Claro, probablemente acá las cifras son un poco mayores, pero la desigualdad sigue siendo la misma en todo el país. Es. Hernán, bienvenido, y la palabra para Hernán es... Expláyese nomás. Son tantas cosas, digamos, que al lado de Eduardo como que dan ganas de... ¿Por dónde partimos? Claro, ¿de dónde partimos, digamos? A ver, lo primero que se habló en este segundo bloque, que la economía es importante, y efectivamente, pues nadie es un misterio, pero hay una reflexión un poco mayor, creo yo. Esto porque tenemos, por ejemplo, el caso de Argentina, de Cristina Fernández, ¿cierto?, el caso de corrupción, incluso ya casi acreditado, digamos, testigos fieles que, ¿cierto?, que se van con el dinero, millones, y los condenan ahí bajo tierra, una cosa escandalosa, digamos, los cuadernos estos famosos de los Kirchner, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto la democracia, la gente tiene este apego a la democracia, digamos? Porque tenemos a los Kirchner, a Cristina Fernández, reconocidamente, ¿cierto?, que su gobierno, por lo menos ella, su entorno, no, al parecer, bastante no probó, y sin embargo la gente le va a confiar, nuevamente, al parecer, aunque en política se sabe que un mes puede ser eterno, digamos. Entonces, es cosa extraña, digamos, porque uno debiera decir, mire, la corrupción yo la dejo de lado, y
esta persona está, entre comillas, vetada democráticamente, y sin embargo no al parecer no es así. O sea, la democracia latinoamericana es bastante frágil frente a esto. ¿Y esto que pasó hace cuánto? 4 años atrás nomás, no pasó hace 20 años atrás. Solo me interrumpiste en ese mismo argumento. La semana pasada leí una columna donde planteaba que había una paradoja, porque efectivamente hay un tema de expectativa con este gobierno, ¿sí? Pero podía darse el caso que el próximo gobierno pudiese ser de Lavín, a pesar del descontento que hubiese con el gobierno. Bueno, efectivamente, porque ahí como que claro, que la derecha está a la baja, a mi juicio no está a la baja, digamos. Claro, lo que pasa es que no solo es lo que tú señalas, ¿cierto? Que yo sé para dónde va, en el fondo, que ante la ausencia de otro liderazgo, Cristina Fernández es la que salió. En la que salió. O la que está saliendo. O la que podría salir, digamos. Entonces, es un tema, digamos, que ahora. También se habló de la expectativa, digamos. Ahora, si uno se pone de una posición imparcial de espectador, uno puede decir que el gobierno de Michelle Bachelet también dio muchas expectativas, muchas expectativas, ¿cierto? Educación gratuita está casi listo en 4 años, está casi todo resuelto, digamos. Sí, pero esas expectativas hicieron perder de la continuidad del gobierno. Por eso digo, es que es el punto, digamos. O sea, este mal de las expectativas, efectivamente, es un mal de todo, digamos. Porque efectivamente la gente hoy día, todos nosotros, algunos más, otros menos, queremos esta cosa instantánea, tiene que ser ahora. Porque cuando tú dices, miremos a largo plazo, política a largo plazo, no sé si la gente va a querer política a largo plazo. Debiera la gente más tranquila, ¿cierto? Pero no lo hace. Y esto de la derecha está a la baja. Yo, la verdad, también tratando de ser lo más objetivo posible, que te lo mejor decir que no, pero no creo que esté a la baja, sinceramente. Porque además, primero, hoy día la nueva mayoría, o lo que está la oposición, digamos, está todavía, digamos, en un desorden, o por lo menos no está en una unión que uno dijera, porque ¿quién manda hoy día? Pues está Frente Amplio con líderes potentes, ¿cierto? Jackson y Boris, que son bastante potentes, y creíbles además para la gente. Por otro lado está el Partido Socialista, que está todavía creo que en una crisis, o que se está saliendo, pero está en una crisis complicada. La Democracia Cristiana, ¿cierto? Que también parece que Fuenzaín la ha ido un poco ordenando, pero sigue siendo... Yo creo que la ha ido desordenando, todo lo contrario. Es que por lo menos de último tiempo no se ha oído de la Democracia Cristiana, como problemas internos, a esto me refiero. Hubo mucho tiempo, sí, había un silencio, había un acuerdo explícito. ¿Cierto? Claro, sí. Porque hubo muchos meses en que las peleas eran externamente. Hoy día hay un silencio, y a lo mejor no están ordenados, pero por lo menos hay un silencio. Acuerdo, sí. Hay como un orden, al menos en ese orden, digamos. Y aparece entonces la figura de Lavín. Y yo no había pensado, por ejemplo... Pero le faltó también Acción Republicana dentro del bloque opositor. Acción Republicana, que no sabemos si va a entrar al bloque, capaz que no entre, ¿cierto? Pero está en la oposición. Está en una oposición no frontal, pero bueno, aunque a veces es bastante frontal en realidad. Está en la oposición, porque está en el gobierno, se está en el gobierno, no se está. Ha sido más dura que la oposición tradicional. Ha sido más dura. Bueno, es un poco, entre comillas, esto para que no... El negocio, digamos, a su apuesta en ello, digamos. ¿Y Osandón está en el gobierno o no está en el gobierno? Sí está, pero con sus particularidades que propia de Sandón, digamos. Está en concubinato más que en el gobierno. está en concubinato. Así que yo no sé, fíjate, no había reflexionado, por ejemplo, el caso del Partido Comunista Jadwe, una figura presidencial, y curiosamente sale de dónde Jadwe, de una alcaldía. Qué curioso. Esto tanto que criticaban a Lavín, ¿cierto? El cosismo, de la cosa mediática. Y sin embargo. Tiene que ver con lo que dices tú, la inmediatez. Sí, claro. El habitante común o el ciudadano común ve a aquel que resuelve los problemas más mediáticos y que los ve ahí. Claro, y las cosas más instantáneas. Lo que era tradicional, que los presidentes o candidatos venían o ministros o venían del Parlamento o de una carrera política tradicional, hoy día son mal mirados. Si esa es la realidad. Sí, claro, o sea, si tú vas a la encuesta que ve la última, las personalidades mejor ubicadas vienen del mundo municipal, pero tiene que ver con esa inmediatez, que desde el punto de vista estratégico no sé si es lo mejor para el país. Ahora, tampoco se trata de cualquier alcalde, si de hecho yo creo que Lavín o Jadwe, ¿cierto?, son los que han tenido mayor protagonismo por las cosas que han hecho, claro. Más allá que a uno le guste o no le guste, pero cada uno a su manera ha sacado cuestiones que siempre se habían dicho que eran impracticables, las farmacias populares y otra serie de cuestiones más, ¿cierto? Claro, el caso de la integración, Lavín en Las Condes, digamos, claro. Integrar, ¿cierto? Exacto, los conjuntos habitacionales. Entonces lo que quiero señalar el punto es que, curiosamente, de parte de la izquierda siempre, ¿cierto? Se le ha visto a Lavín como una persona que... Un cosista, porque viene de la municipalidad y que no sabe manejar nada. Y sin embargo, hoy día el Partido Comunista va y saca una persona cosita también, digamos. Con la misma estrategia. Y con la misma estrategia. O sea, algo está pasando, digamos. De hecho se copian
mutuamente, tienen una amistad cívica, pareciera. Claro, pero la vista antes que dejar. No sé, bueno. Oye, mira, yo bueno, quería... La copia del elogio más sincero. Yo quería detenerme un poquito en el tema de Macri que analizamos al principio, porque la derecha, y Hernán subrepticiamente igual lo colocó allí, se asusta y le resulta extraño que la gente pueda volver a votar por un gobierno que ellos suponen que es corrupto, o que fue corrupto, que es el caso de Cristina Fernández, ¿no es cierto? Y yo le quiero recordar que precisamente en las albores de la democracia se supo de todos estos antecedentes de las empresas del Estado que fueron transferidas a precio vil, ¿no es cierto?, a los grandes empresarios que se enriquecieron con eso, Jurasek y otros más. El propio Penta. Sí. Claro, estamos hablando, ¿no es cierto? ¿Por qué no nos colocamos colorados con ese tema cuando el propio presidente Piñera en algún momento estuvo sometido a una situación súper compleja, ¿no es cierto? De hecho, tuvo una orden de detención por el tema del Banco Talca. Banco Talca. Los empresarios en general yo diría que la inmensa mayoría, no quiero ser honesto porque conozco muchos empresarios honestos, pero hay un empresariado que es corrupto. Acabamos de ver el caso de, ¿no es cierto?, de acá de Magallanes, una empresa como Pescanova que ocultó las cifras verdaderas, ¿no es cierto?, de mortandad, lo que significa perder probablemente una certificación, y lo hacen sin ningún tapujo y sin ningún pudor. Es decir, existe una sociedad que tiene grados de corrupción y la gente después está dispuesta igual a apoyar a ciertos tipos de y no nos olvidemos de todo el caso Penta, pues sí, también todo todas el caso Penta, claro. Las políticas, porque es una cuestión que está naturalizada. Pareciera ser que hay un tipo de ciudadano que hace caso omiso de eso, lo que le interesa son las expectativas. Es decir, ¿cómo me va a ir con ese gobierno independiente de quien esté detrás de ese gobierno? Hay un meme que es trágico, si uno lo mira objetivamente, que de Argentina es, bueno, parten con la premisa de que todos roban. Claro. La diferencia es que uno me asegura que me llega algo a mí. Exactamente. Entonces yo creo que es trágico, porque en realidad eso no tiene mucho de valor, pero tenemos un problema en la sociedad, en realidad. Y hay que asumirlo nosotros mismos, la gente del mundo de izquierda o centroizquierda. Hemos tenido también casos de situaciones, porque al final son seres humanos, personas que igual son sometidas, ¿no es cierto?, al escarnio público porque han cometido errores desde el punto de vista de la corrupción. Es decir, esto no le pega a todo el mundo, pero aparentemente la sociedad está dispuesta inclusive para seguir apoyándolo. Y ese es un tema que obviamente preocupa porque el tema valórico se ha ido desplazando y lo que importa, ¿no es cierto?, son mis propios intereses, cómo voy yo ahí, la cosa individual más que la cosa colectiva, la falta de solidaridad, y yo creo que para allá tenemos una preocupación. Sin perjuicio de todo eso, claro, porque finalmente este tema de la corrupción afecta las elecciones. El tema del crecimiento económico afecta a las elecciones. El tema del cumplimiento de las promesas de campaña afecta a las elecciones. Claro. Pero por supuesto que hay otra cosa que es importante y son los pactos electorales que también afectan las elecciones. Yo voy a darle la palabra aquí a todos, pero voy a partir por Hernán para preguntarle cómo están las relaciones, porque ustedes participan en el comité político. Yo no. Ya, pero la UDI sí. Pero la UDI está. No, pero por protocolo no estoy. Claro, él no es el representante que tiene que asistir a la mesa. Pero, perfecto, ya. Claro, pero no es que la UDI no haya, pero sí hay otros partidos que se han restado, pues, con el caso del PRI. ¿Cómo está la relación ahí dentro del bloque gobierno? Yo diría que, a ver, la verdad que en general, para ser sincero, en general no están malas. Siempre se usan rosas porque es más fácil estar en la oposición que estar en el gobierno, digamos. Es mucho más fácil, ¿cierto? Tirar piedras que... Claro, que esquivarla. Que esquivarla, construir, digamos. Siempre entonces, pero yo diría, yo no diría eso, sino que es un poco a riesgo de que me expulsen del paraíso, digamos. Claro, ¿se recuerdan que en junio, julio, por ahí hubo una carta a los partidos al intendente, digamos? Sí, correcto, y que se filtró. Se filtró, digamos. Yo no sé si eso, lo hago como pregunta casi retórica, no sé si eso se habrá resuelto. Y todavía estamos pegados en ese problema. Claro. Pero ¿quién filtró la carta? Que no es un problema entre partidos. Sino que de personas de los partidos. No, es un problema del intendente con los partidos. Eso no es un problema de los partidos, digamos. Yo me remito un poco a esa carta y al parecer mi visión, porque yo no participo del comité político, ¿cierto? Y pareciera que el punto va por ahí, digamos. Que el problema va por ahí. Pero como Chile vamos, la verdad que vamos bien. Más allá de que siempre, necesito, alguien va a querer un cargo más, un cargo menos. Parte de las peleas de bloque. Como el flautista de Amelín, ojalá que no sea esto, porque vamos bien el flautista tocando y al abismo. Pero claro, porque acá bueno, no quiero ir más allá, ¿cierto? Pero al parecer yo diría que mi impresión es que
ese problema que se suscitó en junio o julio con la carta y los motivos de la carta, creo que todavía no están resueltos. Y ahí por ahí está el problema. Ok, por el otro lado, parte del bloque opositor, ¿cierto? La antigua Concertación, aparentemente la Democracia Cristiana, que había estado bien díscola y con una especie a lo mejor de agenda propia, finalmente saca una carta donde Fachain dice que están a disposición de conversar con las mesas de los demás partidos, refiriéndose al Partido Socialista, al Partido Radical y al PPD, la antigua Concertación. Juan Francisco, tu opinión, ¿para dónde va? O sea, yo diría que, porque claramente los comunistas ya no están. En primer lugar, hay varias oposiciones, eso no es nada nuevo, no estoy diciendo, no estoy descubriendo, son varias oposiciones. Una que tú puedes decir que el Frente Amplio, que tiene su agenda propia, que en realidad su leitmotiv no es pactar con el resto de la oposición, sino que es su agenda desplazar. Tiene la antigua Concertación. ¿Y por qué se habla de la antigua Concertación? Porque en realidad ya la nueva mayoría no existe desde el momento en que el Partido Comunista se fue y armó otro frente con el Partido Regionalista, y hay otro bloque. Entonces, en el fondo, si tú quieres dividir, hay 4 tipos de oposición. ¿Qué es lo que uno debiese esperar? Es que en los cargos uninominales, es decir, gobernadores regionales o alcaldes, tratar de llegar a un acuerdo de la oposición. Y yo creo que para allá se va a apuntar, ver los mecanismos en realidad en ese sentido para quienes llevamos años en política. ¿Pero de cuál oposición? No, de la oposición en su conjunto, porque está claro, las 4 yo creo. Yeah. O sea, está claro que una oposición dividida, los resultados los vimos aquí en Punta Arenas, los vimos en Natal hace más de 10 años. Siempre la oposición dividida gana el gobierno, en este caso la derecha. Entonces la única manera matemática es simplemente llegar a un acuerdo lo más amplio posible en los cargos uninominales, que son gobernadores y alcaldes, y con los mecanismos que serán tradicionales, que en este caso nosotros no nos asustan las primarias. Ya hemos hecho primarias varias veces, internas, con participación independiente o legales, no legales, pero se han hecho. Y donde yo diría que va a estar la competencia de puntos de vista o de mirada de cada partido en el ámbito de concejales. Bueno, hay más diversidad. Tradicionalmente han habido varios pactos. Entonces, yo creo que ese es el escenario que se va a empezar a construir para los próximos años, para la elección del año siguiente. En materia parlamentaria y presidencial, todavía queda mucho tiempo más. Yo creo que va a depender del resultado. ¿Esa unión incluye el Frente Amplio incluso? Es probable. ¿Sí? O sea, Democracia Cristiana con Frente Amplio. Es probable vía en los cargos uninominales a través de una validación. Bueno, especulación. Ahora, veamos qué pasa entonces para cómo se va desarrollando la semana, pero la verdad que estamos llegando a la hora y tenemos que dejar el estudio y el espacio. Se nos fue el tiempo volando, pero solamente una frase para resolver ese tema. Lo que yo decía el otro día, creo que en otro programa. Cuando no podamos vivir en el mismo techo, por lo menos vivamos en el mismo barrio. Muy bien, pues queda para la reflexión. Entonces nos despedimos entonces, pauta semanal, para síganos a través de Facebook Live. El próximo viernes, como todos los viernes, nos pueden seguir también y sintonizar de 15 a 16 horas, y el programa se retransmite los días viernes y los días sábados, gracias a la señal de Radio Polar. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones, después de la noticia, el análisis.